Martín Gallagher se encontraba frente a la puerta de hierro oxidado en la entrada de la ruinosa mansión que acababa de comprar, con la piel de gallina recorriéndole los brazos mientras miraba hacia la oscuridad que había más allá. La casa estaba escondida tras un olivar silvestre, a unos 30 minutos en coche del centro de Salem. 3 plantas, 5 habitaciones, jardín y sótano. El precio era casi un tercio inferior al valor de mercado. Claro, estaba en mal estado, pero Martín era arquitecto. Para él, era más que un proyecto. Era una oportunidad para revitalizar las viejas paredes y su espíritu cansado. Metió la pesada llave en la cerradura antigua. La puerta crujió al abrirse sobre sus goznes, liberando una ráfaga de aire rancio y mohoso, cargado de polvo y madera podrida. A pesar del deterioro, una oleada de nostalgia lo recorrió, como si hubiera entrado en una historia olvidada hacía mucho tiempo. Marcos de fotos vacíos se aferraban a las paredes agrietadas, cables eléctricos colgaban en bucles desordenados, y en la cocina, una chimenea de ladrillo aún contenía cenizas frías. «Dame 3 meses de renovación», susurró a los pasillos silenciosos, «y convertiré esto en un castillo». Esa primera noche transcurrió extrañamente sin sueños. Sin embargo, exactamente a las 3 de la madrugada, lo despertó el leve sonido de pasos bajo las tablas del suelo, tap, tap, como garras diminutas intentando escapar. Se quedó completamente quieto, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando el ruido cesó, pensó que eran ratones, o quizás el viento. El café de la mañana atrajo miradas sospechosas de los vecinos. Una anciana, con una cesta en la mano, lo observaba a 20 metros de distancia, con la mirada extrañamente larga. Cuando él le hizo una señal, ella se dio la vuelta y se alejó a toda prisa. Más tarde, pasó una joven pareja con su hija pequeña. La niña señaló hacia la casa, pero su madre le tapó la boca con la mano y se la llevó en silencio. La inquietud se apoderó de los pensamientos de Martín como la niebla que cubre una tumba. En un bar cercano, forzó una sonrisa mientras se presentaba a un grupo de hombres mayores que veían un partido de fútbol. «Me acabo de mudar a la casa de Olive Grove Lane, número 17», empezó. Un hombre con bigote plateado levantó la vista lentamente y preguntó, «¿Franklin Place?» «Sí», respondió Martín, tragando saliva. «Lo compré en el banco». Los hombres intercambiaron miradas sombrías. «Bueno», dijo el hombre del bigote con una voz más fría que el viento del porche, «buena suerte». Esa noche, la luz del pasillo parpadeó, aunque Martín había revisado la caja de fusibles. Vio su reflejo en el espejo, brillando, ondulándose como el agua, y se giró, pero no había nadie detrás de él. Las puertas y ventanas estaban bien cerradas. Al final del pasillo de la planta baja, se alzaba una pesada puerta de madera, cerrada con un candado oxidado y 3 barras de acero diagonales, como si algo vil pudiera destrozarla. Una gruesa capa de polvo cubría su base. «El sótano», susurró, pasando dedos temblorosos sobre el acero desgastado. Justo entonces, sonó el timbre. Martín dio un respingo y miró su reloj, eran más de las 10 de la noche. En el porche había un anciano, delgado y encorvado, con el abrigo raído y la piel marcada como corteza desgastada por el tiempo. «¿Vives aquí?», y preguntó el extraño con voz ronca. «Sí. Soy Martín, el nuevo dueño». «Me llamo Henry», susurró el hombre, señalando una casa más oscura al otro lado de la calle. «No abras ese sótano. Alguien lo hizo una vez, y nunca regresó». Martín se quedó paralizado. El rostro de Henry, arrugado por el miedo, no dejaba lugar a dudas. Asintió con voz tensa. «Gracias. Tendré cuidado». 6 noches después, un gemido sordo y apagado que provenía de debajo del suelo de madera despertó a Martín. Se acercó sigilosamente a la puerta del sótano, rozó la cerradura con la mano y el gemido cesó. Al amanecer, mientras limpiaba el polvo junto a la chimenea, sus dedos descubrieron una pequeña llave de metal envuelta en una bolsa de tela tosca. El latón relucía con un brillo apagado y antiguo al sostenerla. «En el sótano», murmuró, con el corazón latiéndole con fuerza. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Un cartero de unos 40 años le entregó un paquete dirigido a Martín Gallagher, dueño de la casa número 17. «Qué extraño», dijo, aún no había anotado la dirección. Dentro del sobre había un cuaderno encuadernado en cuero,
con las páginas en blanco salvo por una línea en la portada. No les dejes callar por más tiempo. Esa noche, el viento se levantó, haciendo vibrar las ventanas. Desde el suelo se oía un golpecito, 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 firme, paciente, como si algo, allá abajo, aún lo estuviera esperando. Junto a la chimenea, Martín permanecía inmóvil, con la vieja llave en la mano. Su cabeza lucía un extraño símbolo, como una cruz estilizada. Se levantó y se acercó a la puerta del sótano. Un frío invisible absorbió el calor del pasillo mientras introducía la llave. Tras un momento de forcejeo, la cerradura se abrió con un clic. Empujó la puerta. Una ráfaga de aire húmedo y gélido lo golpeó como una bofetada. Las escaleras crujieron bajo su peso. Un olor a humedad se arremolinaba, mezclado con un olor amargo y metálico, como a sangre seca. «Hola», llamó, y su voz resonó en el concreto desnudo. Se encendió una bombilla fluorescente, proyectando una luz enfermiza sobre la habitación. Martín se quedó paralizado. 14 grandes sacos de arpillera, manchados de un gris parduzco, estaban dispuestos en 2 filas ordenadas, cada uno atado firmemente con una cuerda que había dejado marcas oscuras en el suelo. Cerca había una mesa de madera, cubierta de polvo. Herramientas oxidadas, cuchillos, alicates, yacían junto a frascos de vidrio, cada uno con uñas humanas cuidadosamente seleccionadas. Un crujido agudo sonó bajo su pie. Se tambaleó hacia atrás, con la boca seca. Arriba, resonaron pasos, como si alguien caminara de un lado a otro. Martín subió las escaleras como una exhalación y cerró la puerta de golpe, agitado. Esa misma noche, llamó a su amigo Nicholas Vaughan, psicólogo de Washington. «Encontré cosas en el sótano, Nico. Huesos, bolsas, olor a muerte. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto». La línea quedó en silencio, salvo por el eco lejano de su propia respiración entrecortada. «No», gruñó Martín, su voz apenas un susurro. «No, no está en mi cabeza». Se hizo un silencio entre ellos, interrumpido solo por un leve crujido en la línea. Finalmente, Nicolás habló con tono mesurado y tranquilo, «De acuerdo. Te creo. Oye, quizá deberías salir de esta casa un rato. Ven a verme a Washington. Descansa. Dale tiempo a tu mente y a tu cuerpo para que se recuperen». Martín apretó la frente contra el frío cristal de la mampara, sintiendo el peso de los horrores del sótano sobre su pecho. «No puedo irme», dijo. «Todavía no». «Así que, documéntalo todo», insistió Nicolás. «Anota lo que viste, cada detalle, antes de que se te borre la memoria. Y mantente en contacto. Investigaré leyendas locales, cualquier cosa que pueda explicar lo que estás viviendo». Martín asintió, aunque Nicolás no podía verlo. «Lo haré». Esa noche, Martín regresó a la sala, con el cuaderno en blanco del paquete abierto sobre el regazo. Mojó una pluma en tinta, mientras la frase, «que no callen más», resonaba en su cabeza. Con dedos temblorosos, empezó a escribir, la puerta oxidada, el aire mohoso, la bombilla parpadeante, las 14 bolsas y frascos de clavos. Cada palabra parecía un exorcismo, un testimonio contra el silencio que había oscurecido el sótano durante décadas. Mientras los primeros destellos del amanecer se filtraban por las ventanas entreabiertas, Martín cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Afuera, el viento amainó. Bajo las tablas del suelo, cesaron los golpes. Por un instante, la casa contuvo la respiración, una tregua incómoda. Martín se levantó y caminó una última vez hacia la puerta del sótano, llave en mano. Se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza, y colocó el cuaderno sobre el candado polvoriento. Luego, sin girar la llave, retrocedió y apagó la luz del pasillo. Abajo, en la quietud de la madrugada, Martín Gallagher juró que nunca más dejaría la casa, ni a todos los que habían sufrido a su sombra sin voz. «Sé exactamente lo que vi, así que si estás libre, deberías venir. No quiero estar sola. Iré mañana. No hagas nada imprudente». Martín colgó y se deslizó por la pared hasta que su espalda presionó la puerta del sótano, como si su peso pudiera impedir que lo que acechaba abajo se abriera paso. Su mente se agitaba con los recuerdos de la advertencia del padre Henry y un miedo mucho más profundo que cualquier
cosa que acechara bajo las tablas del suelo, un miedo que otros habían conocido, pero habían callado. A la mañana siguiente, llamaron vacilantemente a la puerta principal. Cuando Martín abrió, una mujer pequeña y mayor estaba allí, con el pelo canoso por la edad y los dedos apretados alrededor de la correa de un bolso de cuero desgastado. Miró hacia el oscuro pasillo. Disculpe, dijo en voz baja, me llamo Margaret. Viví aquí de joven. Conozco esta casa. Martín se hizo a un lado para dejarla entrar. Ella permaneció de pie en el centro de la sala, con la mirada impasible. ¿Has visto alguna vez las cosas del sótano?, preguntó simplemente. Martín asintió. Lentamente, sacó una fotografía vieja y amarillenta, una niña de 8 años, con sus rizos ondeando alrededor de unos ojos grandes y oscuros. Esta es mi sobrina, Mary. Desapareció en 1994. La policía nunca la encontró, pero sé que estuvo aquí. La última vez que la vieron fue en esta puerta. A Martín se le encogió el corazón al tomar la foto. ¿Le dijiste a la policía lo que sospechabas? Sí, respondió Margaret con voz temblorosa. Pero el señor Franklin era influyente, tenía buenos contactos. Nadie se atrevió a registrar ese sótano. Puso una frágil mano sobre la de él. Si alguna vez encuentras a Mary, o a cualquier otra persona, prométeme que no dejarás que vuelvan a callar. Esa tarde llegó Nicholas, alto, erudito, con la mirada fija en todo. Tras escuchar la historia de Margaret, se sentó en silencio un momento y luego se inclinó hacia adelante. No estás alucinando. Te creo. Pero para hacerlo bien, necesitamos pruebas. Te ayudaré. Juntos, bajaron al sótano. Nicholas se detuvo en la puerta, tapándose la nariz para protegerse del hedor. Al ver los sacos de arpillera alineados contra la pared, jadeó. Dios mío. No he abierto ninguno. No lo hagas todavía, dijo Martín. Llama a la policía. Nicholas negó con la cabeza. Si hacemos eso, lo enterrarán de nuevo, como siempre. Guardó silencio y luego dijo, primero, documenten todo. Filmen. Fotografíen. Tomen notas detalladas. Si nadie nos cree, los obligaremos. Esa noche, mientras Martín compraba víveres en el mercado local, vio al viejo Henry sentado solo en un café. Con el corazón latiéndole con fuerza, Martín gritó, «Henry, espera». Henry se levantó, con el rostro demacrado y asustado. ¿Sabes qué hay ahí abajo? ¿Sabes por qué nadie hizo nada? Martín se acercó. Alguien ha intentado cavar. Los ojos de Henry se pusieron rojos. Lo hicieron y desaparecieron. La policía lo encubrió. La ciudad estaba aterrorizada. No teníamos otra opción. Tragó saliva con dificultad. Louis Carter, en 2008, percibió un olor extraño, lo denunció y, 2 días después, lo internaron en un hospital psiquiátrico. Los periódicos lo informaron y luego guardaron silencio. Ese nombre, Louis Carter, se grabó a fuego en la mente de Martín como un salvavidas. De vuelta en casa, Nicholas rebuscó en los archivos digitales de la ciudad. A medianoche, había desenterrado un breve artículo de 2008, Paranoid Man Intern, de Louis Carter, de Olive Grove Lane. Sin seguimiento, sin corrección, sin justicia. A la mañana siguiente, una densa niebla cubría Salem, y nubes bajas y grises se apretaban contra los tejados. Nicholas estaba sentado a la mesa de la cocina, con los ojos inyectados en sangre, bebiendo café a sorbos. Martín paseaba de un lado a otro, con la llave del sótano en una mano y el teléfono en la otra. Tenemos que hacer esto antes de que pierda los estribos, susurró Martín. Nicolás dejó su taza. Te acompaño. Bajaron de nuevo. La única bombilla fluorescente crepitó antes de proyectar una fría luz verde azulada sobre la habitación. El aire olía a descomposición. Martín se detuvo ante el saco más cercano, con los nudillos blancos por el cúter. Al cortar la áspera arpillera, la tierra y las raíces secas se dispersaron, dejando al descubierto un fragmento blanquecino de cráneo, con la mandíbula aún marcada por dientes amarillentos. Nicholas se quedó paralizado. Dios mío, esto es real. Martín cayó de rodillas, con arcadas. Al cabo de un momento, abrieron una segunda bolsa.
Bajo la tela rasgada yacía un esqueleto más pequeño, el de un niño, con el brazo adornado con una pulsera de plástico morado descolorida en forma de gato. Había niños aquí, dijo Martín con voz entrecortada. Nicholas buscó a tientas su teléfono. ¿Documentos? Todo. Al mediodía, descubrieron 4 bolsas, cada una llena de restos humanos enterrados junto a fragmentos de ropa y pertenencias personales, un reloj roto, un collar deslustrado y una bandera estadounidense de aluminio arrugada. Una de las bolsas incluso contenía una identificación podrida pero legible de Albert Morris, nacido en 1970 y desaparecido desde 1998. Ya basta, dijo Nicolás en voz baja, apagando la cámara. Nadie puede negarlo. Martín miró las 10 bolsas sin abrir, cada una como una súplica silenciosa. Esta noche no puedo quedarme aquí. Necesito aire. Yo también. Entraron en el corazón de Salem, la niebla se disipó lo suficiente para revelar la biblioteca del condado. Dentro, Lucy Barrett, la archivista de voz suave, los guió hasta un gabinete que contenía los archivos de Franklin Smith, nacido en 1946 y fallecido en 2010. Currículums militares, órdenes de despliegue y una nota con abundantes tachaduras, investigación interna sobre civiles desaparecidos, Appalachia, 1975 a 1985. Caso cerrado, sin procesamiento. Nicholas recorrió con el dedo las palabras. Una vez fue sospechoso y protegido. Lucy añadió, un estudiante llamado Luis vino aquí en 2007 a hacer preguntas. Unos meses después, lo internaron en un hospital psiquiátrico. Al salir, dijo, hay alguien en ese sótano. Siempre pide ayuda. Esa noche, Martín llegó a casa y encontró la luz del porche rota y garabateado en la puerta de vidrio con pintura negra, un mensaje escalofriante, ¿quieres morir como Luis? Dentro, todas las luces se encendieron con un chasquido frenético. No faltaba nada de valor, pero Martín se sintió expuesto, observado. Se desplomó en una silla. Alguien nos está observando. Nicolás asintió en voz baja. No me limito a mirar. Nos advierten, ¿qué debemos hacer? Seguimos adelante. Denunciamos todo a la policía. Ya hay pruebas suficientes. Martín dudó. Los rostros del señor Henry, la señora Margaret e incluso el recuerdo de Luis pasaron por su mente como fantasmas. ¿Y si lo ocultaban todo? Nicolás lo agarró del hombro. Al menos hicimos lo correcto. Al menos no nos quedamos callados. Esa noche, Martín no pudo dormir. Los pasos sobre él resonaban más fuertes y pesados que antes. Al cabo de un rato, oyó gemidos, muy cercanos, casi como si alguien estuviera tumbado justo debajo del suelo de la sala, bajo la gruesa alfombra. Se acercó, se arrodilló y pegó la oreja a las tablas. Gemidos, golpes leves, lágrimas. Se levantó de un salto, corrió a la cocina y abrió el viejo panel de la estufa tras los ladrillos. Una estrecha abertura, apenas lo suficientemente grande como para ocultar algo, lo miró fijamente. Alumbró la oscuridad con su linterna y vio algo en el fondo. Tuvo que usar una varilla de metal para sacarlo. Era un cuaderno húmedo y dañado, pero la tapa estaba intacta. La primera página tenía una escritura temblorosa. Diario de investigación de Louis Carter. Martín se sentó y con las manos temblorosas lo abrió. No estoy loca, lo sé. Quieren que me calle, pero no puedo. Lo soy. Vi sus ojos en sueños. Bajé al sótano. La página siguiente estaba llena de descripciones garabateadas, señales y sospechas sobre el señor Franklin, nombres de posibles víctimas, fechas de desaparición. Una entrada, escrita en tinta roja, dejó a Martín sin aliento. Bolsa número 7, cabello castaño, collar con la etiqueta María. Probablemente la niña de 1994. Se quedó paralizado al recordar la foto que le había mostrado la señora Margaret, la chica de ojos redondos y oscuros que Luis había conocido. Y lo habían silenciado. Martín cerró el cuaderno y se levantó de exclamar bajo las tablas del suelo, la fuerza regresó, pero esta vez no fue un golpe desesperado. Fue una llamada de atención. A la mañana siguiente, Martín ya no sentía que el día terminara como antes, todo a su alrededor parecía una continuación de la misma pesadilla.
Dejó el diario de Luis sobre la mesa, sentía como si una roca se cerniera sobre él. Afuera, el cielo permanecía gris, la niebla persistía y el jardín parecía una fotografía empapada en blanco y negro. Nicolás bajó las escaleras, con el rostro marcado por un sueño intranquilo. ¿Has terminado de leerlo?, preguntó en voz baja. No del todo, respondió Martín, pero lo suficiente para saber que Luis no era paranoico. Martín reabrió el diario y lo hojeó por la mitad. La letra de Luis se volvía más irregular con cada página, como si el escritor se hundiera lentamente en la obsesión. Sale de casa a las 2 de la madrugada, siempre de noche, siempre a escondidas. Lo seguí. Vuelve al amanecer, a veces con una bolsa de tela llena de barro. Lo denuncié a la policía, se rieron en mi cara. Envié cartas anónimas. Nadie respondió. Martín apretó los puños. Nicolás guardó silencio mientras leía el siguiente pasaje. Percibo un olor extraño en el sótano. Empiezo a oír una voz de niño, muy débil. Dice, ayúdenme. No es su imaginación, dijo Martín en voz baja. Yo también lo oí. Nicholas asintió. Tenemos que sacar esto a la luz. Pasaron la mayor parte de la mañana escaneando e imprimiendo el diario completo de Luis, así como las fotos tomadas en el sótano. Nicholas tenía una vieja amiga, la periodista Clara Hamilton, que ahora vivía en Washington, D.C., y que había investigado encubrimientos gubernamentales en regímenes postautoritarios. Le envió a Clara un correo electrónico con los documentos adjuntos, esperando una respuesta. Mientras tanto, Martín hojeaba las últimas páginas. Luis escribió cómo había intentado contactar con un exsoldado que había servido junto al señor Franklin, un tal Robert Sanders, que vivía en Savannah. En sus notas, Luis citó a Robert. Franklin no se detuvo al final de la guerra. Para él, los débiles no merecían vivir. Lo llamó la limpieza silenciosa. ¿Qué clase de enfermedad es esta?, susurró Nicolás. Martín estaba sentado en las escaleras del sótano, mirando fijamente la oscuridad como si escuchara otra voz que se elevaba desde el suelo. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Martín abrió y se quedó paralizado. 3 hombres vestidos de civil estaban frente a él, uno de ellos con una carpeta. El hombre frente a él le extendió la mano con una sonrisa cortés. Hola. Soy el detective Samuel Arlington, de la División de Asuntos Civiles. Nos han informado que tiene documentos que presentar. No llame a la policía, balbuceó Martín. Quizás alguien pensó que necesitabas ayuda, dijo Samuel encogiéndose de hombros, o tal vez se corrió la voz. Martín miró a Nicolás y luego abrió la puerta. Los hombres entraron, observando la casa como si ya supieran lo que buscaban. Disculpe, intervino Nicolás, ¿puedo ver su documento de identidad? Samuel sonrió y sacó una placa de su abrigo, pero en cuanto Nicholas la vio, se le ensombreció el rostro. La placa se veía borrosa y la foto estaba mal recortada. Martín sintió un escalofrío en los ojos. Solo deberíamos hablar de esto con nuestro abogado o con la prensa, dijo con cautela. La sonrisa de Samuel se desvaneció. Será mejor que cooperes. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, sobre todo si aún quieres una vida tranquila aquí. Los 2 hombres que flanqueaban a Samuel se acercaron, obligando a Martín a retroceder. Si no se va ahora, dijo Nicholas con firmeza, llamaré directamente a mi representante legal en Washington, D.C. Samuel los miró y rió suavemente. Volveremos, y la próxima vez no seremos tan amables. Dejaron un persistente olor a sudor y humo de cigarrillo. Martín cerró la puerta, su espalda brillaba de sudor. Lo saben, susurró. Intentan silenciarme, como hicieron con Luis. Nicolás le puso una mano en el hombro y endureció la voz. Llamo a Clara. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche, mientras Martín recogía la mesa, se oyó un estruendo afuera. Salió corriendo al porche y vio una ventana rota. En el suelo yacía un ladrillo envuelto en papel. Cállate, murmuró Martín, agarrando el ladrillo con el rostro pálido. Se están impacientando. Nicholas tomó el papel y examinó la letra. Parece de antiguos formularios gubernamentales, quizá de algún ex empleado del sistema, de la policía, de un ex oficial o de sus hijos. Quienquiera que sea, teme que se sepa la verdad.
Martín bajó la mirada, con los ojos desorbitados. ¿Por qué están todos en silencio? Nicholas se acercó y le puso una mano en el hombro. Porque creen que la justicia es un lujo. Pero si te das por vencido ahora, les espera unas décadas más de silencio. Alrededor de la medianoche, después de acostarse, volvió a sonar el timbre. Martín bajó las escaleras y se quedó paralizado. Una anciana pequeña y frágil, de cabello blanco como la nieve, estaba allí, temblando, sosteniendo una fotografía. Era la señora Margaret. No podía dormir, dijo. Tenía que venir. Volví a soñar con la niña, todavía de pie en la puerta del sótano, con ese vestido morado de flores. Te lo ruego, si la ves, no la dejes ahí más. Martín le apretó las manos con fuerza. Lo prometo. Se fue en silencio. Solo Martín permaneció allí, de pie en medio de la casa, sosteniendo la fotografía, una imagen a color de Mary a los 6 años, radiante, con sus ojos oscuros brillantes. Detrás de ella se alzaban hileras de olivos, los mismos que ahora crecían en el jardín de Martín. Las lágrimas brotaron de sus ojos. A la mañana siguiente, Nicolás llamó a Clara. Ella aceptó verlo, vendrá mañana. Quiere ver el sótano con sus propios ojos. Martín asintió, pero otra preocupación crecía en su interior. Sabía que, tras las amenazas de ayer, la situación no se detendría. Cruzó el pasillo y se detuvo frente a la puerta del sótano. Por primera vez, ya no la veía como una simple y pesada puerta de madera, sino como las fauces abiertas de una bestia que ocultaba secretos, miedos y almas olvidadas. Susurró, casi como una oración, solo un poco más. No dejaré que lo olvides. Tras él, el viento silbaba suavemente a través de la ventana rota, como un gesto de aprobación. Clara Hamilton llegó al mediodía. Un pujo plateado se detuvo frente a la casa, con las ruedas aún embarradas del camino rural. Salió con el pelo recogido, un abrigo negro hasta la rodilla y gafas de sol oscuras. Su mirada recorrió la fachada, deteniéndose en la ventana rota y la pintura negra veteada. Clara, la saludó Nicolás en la puerta. Gracias por venir. Tenía que serlo, respondió con firmeza. Si lo que me dijiste es cierto, no es solo un caso, es una historia enterrada. Martín dio un paso adelante y extendió la mano. Yo abrí este sótano. Clara lo observó un momento. ¿Estás listo para que la verdad deje de ser un secreto? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal de que finalmente sean escuchados. Martín la condujo por las escaleras chirriantes hasta el sótano. Clara se movía lentamente, sosteniendo su cámara en alto y escrutando cada detalle. Cuando la luz iluminó las hileras de sacos de arpillera, se quedó paralizada durante un minuto entero. He visto muchas cosas en esta obra, murmuró, pero nunca nada como esto. Filmó sin descanso, las bolsas, los botes de clavos, la vieja mesa de madera, las marcas de cuerda excavadas en el hormigón. Voy a hacer una versión de estas imágenes para que se hagan públicas, dijo Clara con voz decidida. Primero las presentaremos al público. Una vez que el público hable, las autoridades no podrán silenciarnos. Martín asintió. Intentamos contactar a la policía, pero nos ignoraron. Los residentes fueron amenazados. Los ojos de Clara se oscurecieron. ¿Amenazada? ¿Cómo? Nicolás señaló una nota arrugada clavada en la pared. Silencio. Le contó sobre los 3 desconocidos que habían llegado al pueblo. Clara frunció el ceño. Mantendré la comunicación segura, nada de correo electrónico ni teléfono público. Esta gente no solo sabe ocultar cadáveres. Esa tarde, repasaron juntas el diario de Lowivis. Clara leyó cada página con atención, tomando notas constantemente. Al llegar a la entrada de la bolsa número 7, que contenía los restos de una joven llamada Mary, levantó la vista. ¿Hay algún testigo de esta desaparición? Sí, respondió Martín. La señora Margaret, la abuela de Mary. Me regaló una foto. Dame su dirección, dijo Clara. Lo entrevistaré en privado. Necesitamos la voz de alguien que ha esperado más de 20 años. Después de cenar, Clara se fue, prometiendo volver antes del fin de semana. Entregó una copia del vídeo y advirtió, si me pasa algo, deben enviar esto a todas las redacciones de Washington. Martín le estrechó la mano con firmeza.
Lo prometo. Esa noche, Nicholas regresó a Washington, dejando a Martín solo en la casa silenciosa. Se sentó junto a la chimenea, aferrado al diario de Louis Bis como una reliquia sagrada. El viento aullaba a través de la ventana rota, un suspiro triste. Como por costumbre, volvió a oír un suave golpeteo bajo las tablas del suelo, pero esta vez también se oía un llanto, muy suave y muy cercano. Ya no tenía miedo. Se levantó, cogió una linterna, abrió la puerta del sótano y bajó solo. No abrió más bolsas, se sentó en el suelo frío, ante lo que quedaba de seres humanos, recuerdos de sueños destrozados y gritos sin respuesta. María, susurró. Si estás aquí, disculpa que haya llegado demasiado tarde. Silencio. Entonces, una ligera brisa le acarició la nuca, aunque ninguna ventana estaba abierta. Martín levantó la vista. La séptima bolsa, en el centro de la fila, hizo un leve ruido, como si algo se hubiera movido dentro. Al día siguiente, Martín tomó una decisión. Se vistió con ropa ligera, se puso una mascarilla y guantes, y regresó al sótano a plena luz del día. El espacio seguía pareciendo extraño, pero ya no impenetrable. La bolsa número 7 yacía allí, silenciosa. Martín usó un cúter para cortar la tela. Dentro había tierra y musgo. Los retiró con cuidado, capa por capa, hasta que apareció una pequeña trenza de pelo y luego un collar de plata con un colgante en forma de M. Conteniendo la respiración, descubrió una diminuta clavícula y un trozo de vestido morado, ahora ganoso, pero aún adornado con flores blancas. Era María. Volvió arriba, sacó la foto que le había dado la señora Margaret y las comparó. No había duda. Se sentó, temblando, con lágrimas corriendo por su manga. Un alma había recibido nombre. Esa noche, Clara lo llamó para contarle sobre su entrevista con la señora Margaret. Martín le contó su descubrimiento. Ahora tenemos pruebas físicas, dijo Clara, con la voz cargada de emoción. El collar, la tela, la confirmación de su abuela. El artículo aparece mañana a las 9 de la noche en la portada del National Herald. El titular, El sótano olvidado. Ante esta noticia, Martín se sintió más ligero. Entonces, algo se encogió en su corazón, un torbellino de alivio, miedo y determinación inquebrantable. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Antes del amanecer, Martín se dio cuenta de que la oscuridad no había terminado con él. Alrededor de las 3 de la mañana, el sonido de cristales rotos resonó abajo. Se levantó de un salto, agarró una linterna y un bate de madera, y corrió a la sala. La puerta principal estaba abierta de par en par, el viento aullaba por la casa. Había papeles esparcidos por todas partes. En la pared, alguien había garabateado con pintura roja. Te lo advertí. En ese momento, Martín no sintió ni rabia ni miedo, solo convicción. Fotografió el mensaje, cerró la puerta con llave y se sentó a esperar la mañana, aferrando el periódico de Louis Bis. Permaneció despierto toda la noche. Cada minuto parecía una hora, sentado inmóvil a la mesa de la cocina, con la mirada fija en la puerta principal, cuyas letras rojas aún brillaban como una herida abierta en el corazón de la casa. Cuando la primera luz se filtró por la ventana, sonó el teléfono. Martín, soy Clara, se oyó su voz. El artículo lleva menos de 2 horas en línea, y el servidor del National Herald ha sido atacado. ¿Hackers? Eliminaron la página de inicio, dijo, pero antes de eso, el artículo se difundió en las redes sociales. Explotó. Salem Basement es tendencia. Martín se levantó de un salto. No sé si alegrarme o asustarme. Ambas cosas, asintió Clara. Varios periodistas independientes me han contactado. Quieren acceder al sitio, pero también he recibido amenazas de muerte, fotos de cadáveres, de tu casa e incluso de Mary. Martín agarró el teléfono. Están entrando en pánico y devolviendo el fuego. Tengan cuidado. ¿Podemos proteger a los testigos? Me he puesto en contacto con una organización de derechos humanos. Visitarán a la señora Margaret hoy. Martín suspiró. Hemos llegado demasiado lejos para volver atrás. Por eso, dijo Clara, no puedes morir. Al mediodía, 3 periodistas independientes, Edward y Lizzie Thomas Young, llegaron a casa de Martín.
decididos y armados con cámaras, grabadoras y copias impresas del artículo de Clara, estaban furiosos, no asustados. No representamos a ningún medio de comunicación, anunció Elise. Representamos las voces silenciadas. Martín los condujo al sótano. Se hizo un silencio denso mientras las cámaras disparaban sin parar. Edward se arrodilló y puso una mano sobre una de las bolsas. Me he pasado la vida cubriendo guerras, dijo en voz baja, pero nunca he visto una guerra bajo fuego pacífico. Thomas pasó su cámara por los botes de clavos, su rostro palideció. ¿Cuántas personas murieron aquí? No lo sé, respondió Martín. Solo abrimos 4 bolsas. Y Liz se volvió hacia él. Deberíamos continuar. Si logramos identificar suficientes víctimas, el gobierno ya no podrá ignorar el caso. ¿Está dispuesta a filmarnos? ¿Inicio?, preguntó Martín. Ella asintió sin dudar. Martín eligió la bolsa número 8, una de las últimas de la fila. Un cúter cortó con delicadeza la arpillera podrida. Dentro había huesos, cabello y una pequeña cartera de cuero rota. Thomas, con guantes, la abrió. Dentro había una identificación antigua, Lucas Harris, nacido en 1963, en Burlington. Martín hojeó su cuaderno, buscando. Lucas Harris desapareció en 2002, leyó. Nunca se encontró el cuerpo. Su familia pidió ayuda, pero la policía dictaminó que fue una desaparición voluntaria. Y Liz tomó notas frenéticamente, otra víctima borrada del sistema. Esa noche, los periodistas se marcharon con el material completo y las imágenes. Clara envió un mensaje de texto. El vídeo de la entrevista de la señora Margaret ha superado las 300.000 visualizaciones. Todo Estados Unidos habla de ello. Martín sintió que algo se agitaba en su interior, no era esperanza, sino un oscuro presentimiento. Sabía que cuando una verdad tan importante saliera a la luz, la oscuridad contraatacaría con aún más fuerza. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de la medianoche, mientras apagaba las luces para dormir, un fuerte ruido salió de la puerta trasera. Siguió una pequeña explosión que rompió cristales. Se levantó de un salto y bajó corriendo las escaleras. Habían forzado la puerta trasera. Un cóctel molotov seguía humeando en el comedor. Las llamas lamían las cortinas. Martín agarró un extintor y lo pulverizó frenéticamente. El humo llenó el aire y tosió violentamente. Tardó casi 10 minutos en apagar el fuego. Salió corriendo, llamando a sus vecinos, pero todas las casas estaban a oscuras. Nadie salió. La policía llegó casi 1 hora después de su llamada. Un agente, el inspector detective Dean, alto, de voz seca, recorrió la casa, miró a su alrededor y negó con la cabeza. ¿Estás seguro de que fue un asalto? Podría ser un problema eléctrico. Era un cóctel molotov, casi gritó Martín. Tengo la botella, tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿No ve la gravedad de esto?, preguntó Dean cruzándose de brazos. Presentaremos cargos, pero si llama demasiado la atención, es mejor mantener un perfil bajo por un tiempo. Martín miró fijamente al oficial. ¿Acabas de sugerir que ignore el incendio provocado? No, respondió Dean con una sonrisa seca, te sugiero que permanezcas con vida. Cuando se fueron, Martín se desplomó en el suelo de la habitación llena de humo. La pared junto a la chimenea estaba chamuscada, con la pintura descascarada. Sacó su teléfono y reprodujo un vídeo de Mary riendo, el que Clara le había enviado. Su risa sonaba como una voz de otro mundo. Susurró, quieren que tenga miedo, y precisamente por eso no me rendiré. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Martín abrió y no podía creer lo que veía. El señor Henry, el viejo vecino que una vez le había advertido, estaba allí con los ojos hinchados y una bolsa de papel en la mano. Ya no tengo miedo, dijo. Tengo algo que necesitas. Martín lo invitó a pasar. Henry dejó la bolsa sobre la mesa y sacó un sobre viejo. Esta es una copia de un expediente que robé del archivo municipal en 1990. Por aquel entonces era conserje. Quemaron montones de documentos, pero conservé este. Martín lo abrió. Era una fotocopia de la declaración de un testigo, una mujer sin hogar llamada Josephine Dawson, arrestada por robo,
Había afirmado en una ocasión haberse escapado de una casa con sótano en Olive Grove Lane porque oyó que golpeaban a unos niños. Informé de esto al ejército de los Estados Unidos, dijo Henry con voz entrecortada. Nadie me escuchó. Dijeron que me lo había inventado. Luego amenazaron con quemar mi casa. Mi esposa me rogó que me callara, pero ahora no quiero morir como un cobarde. Martín le apretó la mano con fuerza. No te callaste, y ahora nadie más lo hará. Esa tarde, Clara volvió a llamar. Martín, algo pasó. A Edward lo emboscaron de regreso a Washington. Le dieron un golpe en el coche. Está en cuidados intensivos. Martín se quedó paralizado. ¿Está vivo? Es difícil decirlo, pero no fue un accidente. Había señales de que lo seguían. Bajó la voz. Se ensucian, pero eso solo prueba una cosa, hemos dado en el clavo. Martín se quedó en medio de su casa, aún oliendo a humo, contemplando montones de documentos, fotografías y restos humanos sin identificar. Sabía que esta lucha ya no era solo suya, pertenecía a los muertos y a quienes se negaban a guardar silencio. 3 días después del ataque con bombas incendiarias, la casa de Martín parecía una fortaleza sitiada. Todas las ventanas estaban selladas con una X. Nunca dormía más de 2 horas seguidas. Mantenía su teléfono y un cuchillo junto a la cama. Cada sonido en el jardín, cada sombra que se cernía tras los olivos, le hacía latir el corazón con fuerza. Nicholas regresó a Salem esa tarde. Trajo 2 discos duros con copias de seguridad de todas las grabaciones del sótano, el diario de Louisville, los vídeos de Clara, el testimonio de Henry e incluso fotos de los restos de Mary. Por si acaso lo queman todo, dijo Nicholas con voz pastosa. Martín miró los discos como si fueran cenizas sagradas. Si desaparezco, ya sabes qué hacer. Ya nadie desaparece, respondió Nicholas, pero sus ojos no podían ocultar el miedo. Cenaron en silencio, ninguna voz llenaba la casa, solo el olor a cenizas, velas derretidas y el leve hedor a muerte que se elevaba desde abajo, como para recordarles que, sin importar lo que hicieran, los muertos aún no habían sido liberados. A la mañana siguiente, Martín y Nicholas llevaron todos los documentos a la comisaría, el diario original de Louisville, fotos impresas, discos duros e incluso el informe de desaparición de Mary de 1994. Lo recibió un joven policía llamado Reuben Owens, con el rostro cansado y la camisa arrugada. Reuben hojeó cada página de pruebas, y su expresión se tornó más seria al llegar a la foto de los restos de Mary y al collar con la letra M. Hizo una larga pausa. ¿Tienen un informe forense?, preguntó. Todavía no, respondió Martín. No queríamos falsificar demasiado los hechos, pero tenemos una testigo, la abuela de la víctima, y una foto de su infancia. Coincide perfectamente. Reuben asintió. Le enviaré esto a la central. Nos gustaría presentar una solicitud formal para una investigación completa. Nicholas añadió, con declaraciones firmadas de testigos y pruebas de apoyo. Reuben recogió los documentos y los metió en una carpeta grande. Necesito la aprobación de mi superior. ¿Cuánto tardará esto?, preguntó Martín. Reuben miró su reloj. Quizás unos días. No puede tardar tanto. Lo entiendo, pero es sistémico. Solo soy un funcionario administrativo. Pasaron 3 días. Ni llamadas. Ni correos. Nada. Martín regresó a la comisaría. Reuben estaba de permiso. Otro agente, impasible, hojeó el expediente y dijo con indiferencia, no hay orden de tratamiento. Este expediente podría desestimarse por falta de fundamento. ¿Falta de fundamento?, preguntó Martín, atónito. ¿Ha visto siquiera el vídeo? Hay restos, nombres, confirmación de testigos, amenazas y agresiones. Usted no es una autoridad judicial. El agente se encogió de hombros. Y usted no es familiar de la víctima. Según la normativa, solo los familiares más cercanos pueden solicitar pruebas forenses. Martín apretó los puños. Tenemos a la abuela de Mary. Los padres ancianos no son reconocidos legalmente sin el permiso escrito de sus padres biológicos. Golpeó el escritorio. Sus padres se fueron hace más de 20 años. Quedaron devastados por su desaparición y desaparecieron.
La expresión del oficial permaneció inalterada. No puedo hacer nada por usted. Martín salió furioso de la comisaría. Llamó a Clara, solo para descubrir que la estaban siguiendo. Su correo electrónico había sido bloqueado y su cuenta bancaria congelada temporalmente por actividad sospechosa. Edward seguía en coma. Thomas y Liz estaban escondidos tras recibir amenazas de muerte. Son capaces de todo, dijo Clara a través de un número desconocido. Manipulan a la prensa, a la policía, a los bancos, incluso al sistema sanitario. Lowisby anotó en su diario que Franklin tenía vínculos con una poderosa red de militares. Siempre están ahí, protegiéndose mutuamente. Pero al menos tu artículo causó revuelo. Lo están estrangulando, dijo Clara, refiriéndose al último noticiero nacional de televisión, un reportaje sobre un exoficial acusado injustamente que intenta limpiar su nombre. Están revolucionando la situación. Martín se quedó en silencio. Clara susurró, debes proteger este disco duro con tu vida. Esa noche, un suceso casi destroza a Martín. Al volver a casa de compras, encontró la puerta principal abierta de par en par y el interior revuelto. Cuadernos, fotos, discos duros, todo había sido robado. Incluso el diario original de Luis había desaparecido. En la pared, garabateado con sangre, o algo parecido, había un mensaje en letras grandes e irregulares, te lo dijimos. Martín se desplomó en el suelo. Gritó, pero el sonido se le quedó atascado en la garganta. Las lágrimas le nublaron la vista. Sus puños golpearon el cemento hasta que sangraron. Cogió el teléfono y llamó a Nicolás, pero no hubo respuesta. Llamó a Clara, pero no hubo conexión. Estaba solo por primera vez en semanas. Martín sintió un miedo genuino, no por el sótano, sino por el silencio. Nadie dijo nada. Nadie respondió. Nadie ayudó. Todo el pueblo miró hacia otro lado, todo el sistema se había convertido en una sombra. 2 días después, tras casi desmayarse de agotamiento, Martín oyó que llamaban suavemente a la puerta. Era la señora Margaret. Parecía más vieja que nunca, pero le brillaban los ojos. Llevaba una pequeña caja de madera y una carta escrita a mano. ¿Se lo llevaron todo? No, preguntó. Casi todo, respondió Martín, pero hay algo que no saben. Le entregó la caja. Dentro había un pequeño hueso de la mano, un anillo de plata con la letra H grabada y una fotocopia del certificado de nacimiento de Mary Dawson, fechado en 1986. Lo robé de la funeraria cuando lo trasladaron por primera vez en 1995, dijo en voz baja. Dijeron que era un hueso de animal, pero yo sabía que era suyo. Y aquí está su certificado de nacimiento. Martín sostenía el anillo con los ojos encendidos. Gracias. Gracias por no rendirte. La anciana asintió suavemente y le puso una mano en el hombro. He vivido casi toda mi vida, pero mi nieta nunca tuvo la oportunidad de vivir tanto tiempo como la recordamos. En realidad, no se ha ido. Martín la observó mientras salía por la puerta en silencio, con su cabello blanco ondeando al viento como hilos de memoria que se negaban a romperse. Esa noche, Martín lo reescribió todo. Le temblaban las manos, pero su escritura era más precisa que nunca. Documentó los nombres de las víctimas, las pruebas, las declaraciones de los testigos, el diario de Luis, la desaparición de Edward, el incendio provocado y la indiferencia policial. Imprimió varias copias y las escondió en diferentes lugares de la casa. No le quedaba nada que perder, solo un deber hacia los enterrados y olvidados. Al caer la noche, Martín se paró frente a la puerta del sótano, con una mano sobre la sólida madera. Susurró, ya te oigo. El silencio abajo era sepulcral, pero en él, Martín creyó oír un leve sonido, como si alguien dijera suavemente, gracias. Martín no durmió esa noche. Estaba sentado en su oficina, con la luz amarilla proyectando sombras en la pared manchada de humo. Informes recién impresos cubrían su escritorio, el caso había sido reconstruido desde cero. En un rincón, la caja de madera de la señora Margaret no se separaba de él. Poco antes de las 7 de la mañana, sonó el timbre. Era Clara. Tenía el rostro demacrado, pero su mirada era feroz. Han congelado mis cuentas, bloqueado mis llamadas, dijo al entrar. Pero aún tengo algo que no han recibido.
Colocó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Guardé una copia de seguridad de la entrevista de la señora Margaret en un dispositivo que nunca estuvo conectado a Internet. Aquí está la versión original, sin editar. Martín lo levantó y lo abrazó fuerte. Edward se despertó esta mañana, añadió Clara. No recuerda mucho después de verse obligado a salir de la carretera, pero justo antes de desmayarse, vio a un hombre con un uniforme del ejército estadounidense de los años 70. Martín exhaló. Siguen ahí, como fantasmas que nunca abandonaron sus cuerpos. Clara asintió. Pero ahora ya no guardarán silencio. Al mediodía, Nicholas llegó con la primera buena noticia. Un equipo de abogados de derechos humanos se está involucrando, dijo. Les envié los archivos de forma segura. Uno de ellos es el hijo de un hombre que desapareció en Nueva Inglaterra. Ahora cree que su padre podría ser una de las personas enterradas en el sótano. Martín se volvió hacia Clara. Así que ya no se trata solo de Salem. Se trata de todo el país. Y ahora van a tener que afrontarlo, respondió. Esa tarde, Clara recibió una llamada de la reportera de televisión nacional Anna Benson. Acabo de ver el vídeo, la voz de Anna tembló por el altavoz. Tengo que reunirme con las víctimas. Tengo que pararme frente a esa casa. Si logro que esta historia salga en los noticieros nacionales, nadie podrá detener la investigación. Clara se volvió hacia Martín. Tiene una voz potente, pero un poco imprudente. Entonces debemos protegerla, dijo Martín. Y a la señora Margaret también. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, la casa de Olive Grove Lane estaba abarrotada. Anna Benson llegó con su equipo de rodaje, ataviada con un abrigo color tierra, maquillaje ligero y una expresión de férrea determinación. Al entrar al sótano, permaneció en silencio durante casi 5 minutos. Luego, con voz firme y mirando a la cámara, declaró: «Estamos en el sótano donde se descubrieron al menos 14 bolsas de arpillera con restos humanos. Esto no es la escena de un crimen. Es evidencia de una atrocidad histórica, oculta durante décadas». Se volvió hacia Martín. ¿Tienes algún mensaje para quienes nos ven? Martín miró a la cámara con pesar y dijo: «No soy ningún héroe. Estaba limpiando, pero oí pasos. Oí llantos, y no pude ignorarlos. Si alguien ha perdido a un ser querido sin explicación, que venga. Juntos lo encontraremos». El reportaje se emitió a las 8 de la tarde de esa noche, en horario de máxima audiencia. Las redes sociales se volvieron virales. La etiqueta almohadilla Salem se mencionó más de 2 millones de veces. Cientos de personas comenzaron a publicar fotos de sus seres queridos desaparecidos en las décadas de 1980 y 1990. Un hombre llamado Christopher Jameson publicó una foto de su hermana de pelo rizado y ojos azules, y escribió: «Desapareció en 1989, vista por última vez cerca de esta casa». Un residente de Ventura le envió un mensaje a Clara: «El collar pertenecía a mi hermano. Se lo regalé para su cumpleaños en 1995». Clara se volvió hacia Martín. Las víctimas regresan a través de los recuerdos de los vivos. Martín apretó los puños. Y esta vez, no los enterrarán. 3 días después, el gobierno se vio obligado a reaccionar. El ministro del Interior ofreció una conferencia de prensa y declaró: «Tras la presión pública y las pruebas presentadas por los medios de comunicación, iniciamos una investigación formal sobre los sucesos de Salem. Esta incluye la excavación completa del sótano del número 17 de Olive Grove Lane y la identificación de todas las víctimas». Nadie aplaudió, pero cientos de personas lloraron. «La señora Margaret era una de ellas», susurró Martín. «He esperado 30 años por estas palabras. Ahora Mary puede descansar en paz». Tomó la mano de la señora Margaret. «Serás la primera en ponerle flores cuando la saquemos». El sótano fue sellado a la mañana siguiente. Llegaron equipos forenses, técnicos de escena del crimen y representantes del Ministerio de Justicia. Se formó un grupo de trabajo especial, compuesto por expertos forenses, historiadores y organizaciones de derechos humanos. Martín y Clara fueron invitados como testigos clave de la primera etapa de la excavación. Al abrirse la primera bolsa, todos los presentes contuvieron la respiración. Recogieron cuidadosamente muestras de huesos, tomaron fotografías y extrajeron ADN,
todo registrado por cámara. A continuación, se celebró una pequeña ceremonia conmemorativa, a la que asistieron los familiares de las víctimas. Anna Benson se puso de pie ante el micrófono. Hoy empezamos a dar nombre a los desaparecidos. Nadie quedará sin nombre. Un anciano se puso de pie, Ralph Carter, el padre de Luis. Hoy hablo en nombre de mi hijo, dijo con la voz quebrada. Luis dijo la verdad, pero nadie lo escuchó. Lo llamaron loco. Lo enterraron en el hospital como a una inmundicia. Pero hoy, ha sido reivindicado. La sala quedó sumida en un respetuoso silencio. Esa noche, Martín estaba sentado solo en el jardín. Nicolás se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo lograste, dijo. Martín negó con la cabeza. Es cierto. Clara, la señora Margaret, Luis, todos. Es cierto. Nicholas se sentó a su lado. No creo que se rindan tan fácilmente. Algunos miembros de la vieja guardia siguen vivos. Algunos conectados con Franklin podrían seguir teniendo poder. No lo olvidaré. Martín respondió, pero la verdad ya no está enterrada. A partir de ahora, tendrán que huir de ella, no al revés. A la mañana siguiente, Martín recibió una carta de las autoridades locales. Decía, la propiedad ubicada en el número 17 de Olive Grove Lane será confiscada temporalmente para fines de investigación y deberá convertirse en un monumento conmemorativo a las personas desaparecidas no identificadas. Lo leyó en silencio y luego bajó al sótano por última vez. Al cruzar lentamente el espacio ahora excavado, las bolsas habían desaparecido. Solo quedaba el hormigón frío y el olor a tierra recién removida. Tomó un martillo y clavó un letrero de madera en la vieja puerta del sótano. En letras blancas, pintó, te escuchamos. Y ahora el mundo también te escuchará. La noticia de la construcción del monumento se difundió rápidamente. Cientos de familias de todo Estados Unidos llegaron a Salem, trayendo fotos, objetos personales, diarios y trozos de papel rotos, cualquier cosa que demostrara que sus seres queridos habían existido, sonreído y desaparecido sin dejar rastro. Desde la ventana del segundo piso, Martín observaba el jardín delantero. Una larga fila de personas esperaba en la puerta, ordenadas, pacientes, sosteniendo fotos y susurrando nombres. La vista lo impactó. La casa, antes considerada una pesadilla, era ahora un lugar de peregrinación donde nombres casi olvidados se pronunciaban en voz alta, uno a uno. Clara entró con un montón de resultados de pruebas de ADN. Identificaron 14 conjuntos de restos, dijo. Todas las personas desaparecidas reportadas entre 1988 y 2006 coincidían con lo encontrado, incluyendo a Mary. Sin margen de error. Martín exhaló con los ojos cerrados. Gracias por creer en mí. Clara negó con la cabeza. No creíamos en ti. Creíamos en la verdad, y ahora es una sola. Colocó otro sobre la mesa, la disculpa pública del Ministerio del Interior a la familia de Luis Carter. Admitieron que lo habían juzgado mal y que su caso fue desestimado sin una revisión independiente. Martín aferró la carta con fuerza, su voz apenas era un susurro al leer las palabras. Luis merece la disculpa de todo el país. 3 días después, se celebró el primer servicio conmemorativo en el lugar donde se encontraba la antigua casa. Cientos de personas se congregaron, familiares de los desaparecidos, periodistas, abogados, historiadores, estudiantes, todos impulsados por la necesidad compartida de recordar. En el centro del patio, un altar de piedra se alzaba solemne, tras él, un murete llevaba los nombres de las 14 víctimas confirmadas. Debajo de sus nombres, la inscripción decía, por quienes una vez clamaron en silencio pidiendo ayuda y por quienes finalmente los escucharon. La señora Margaret fue invitada a hablar. Con cuidado, subió a la plataforma de madera, con mano temblorosa, y colocó la foto de María en el altar. Dirigiéndose a la congregación, alzó la voz, esta niñita, dijo, haciendo una pausa para recuperar fuerzas, estuvo enterrada bajo el cemento, pero su alma no tuvo descanso. Me susurró en sueños durante 30 años, y siempre creí que algún día alguien la escucharía. Hoy, gracias por escuchar a mi nieta. Un silencio profundo y respetuoso llenó el patio hasta que un solo aplauso lo rompió. Este aplauso se convirtió en una oleada de aplausos largos y suaves, cargados de significado.
Ralph Carter, el padre de Louis, dio un paso al frente. Señaló el muro de víctimas, donde una pequeña inscripción decía, Louis Carter, testigo. Mi hijo, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, no estaba en una de esas bolsas. Pero aún así, su voz quedó sepultada, y hoy la han recuperado. Ya nadie lo llama loco. Martín observaba desde la multitud, inmóvil y en silencio, como cada discurso borraba la sangre seca de la historia olvidada. En las semanas siguientes, las organizaciones internacionales tomaron nota. Una delegación de la Comisión Mundial de Derechos Humanos llegó a Estados Unidos para investigar más a fondo las desapariciones ocurridas después de la Guerra Fría. La casa en Olive Grove Lane se convirtió en un centro de archivo dedicado, donde estudiantes e investigadores podían estudiar documentos y pruebas. Clara Nicholas recibió la Pluma de Oro a la libertad de prensa. Al aceptar el premio en nombre de sus colegas periodistas, dijo, no ganamos por nuestras cámaras. Ganamos porque un hombre decidió bajar al sótano. Un hombre se negó a apartar la mirada al oír pasos. Ese hombre es Martín Gallagher. El auditorio se llenó de aplausos, pero cuando los reflectores iluminaron a Martín, este simplemente negó con la cabeza, rechazando los elogios del público. Mientras tanto, el Estado reaccionó con rapidez. Los antiguos bienes de Franklin, incluido el terreno que rodeaba la casa, fueron confiscados. Parte de lo recaudado se destinó a indemnizar a las familias de las víctimas. El resto se utilizó para financiar un archivo conmemorativo y un centro de exposiciones públicas, según lo propuesto por Clara, Nicholas y los testigos. El gobierno reabrió oficialmente los archivos de personas desaparecidas de 1975 a 2000 que mostraban indicios de represión. Se han restaurado casi 60 archivos. Varios exfuncionarios de alto rango fueron citados. 2 exoficiales que habían aprobado la desestimación del caso Louis Carter fueron procesados por obstrucción de una investigación penal e incumplimiento del deber. Uno de ellos confesó, reconociendo que Franklin le había pagado para hacer la vista gorda. Clara publicó su testimonio completo, titulado, Franklin nos llamó su muro de inmundicia. Dijo, el país se vuelve más limpio cuando mueren los matones. Lo sabíamos, pero ninguno se atrevió a decirlo. Esta revelación conmocionó al país, desde Nueva Inglaterra hasta las montañas rocosas, y desencadenó vigilias con velas en plazas públicas. Una tarde de finales de primavera, Martín regresó a la vieja casa, ahora oficialmente rebautizada como Liberty Memorial Park. Paseó lentamente por el jardín restaurado, antaño cubierto de musgo y miedo. Bajo los olivos se alzaba un pabellón de cristal, que conservaba el suelo de hormigón original del sótano como un vestigio solemne. Grabadas en el suelo estaban estas palabras, aquí, 14 personas fueron olvidadas. Pero fueron encontradas, gracias a la valentía y a un recuerdo que se negó a morir. Dentro, Martín se acercó a la vieja mesa de madera, ahora situada en el centro de la habitación. Una réplica del diario de Louis estaba abierta por la primera página, no estoy loco. Solo los escuché, sacó un bolígrafo y en la última página en blanco escribió una línea. Y ahora el mundo también lo escucha. Al salir, encontró a la señora Margaret sentada en un banco bajo un viejo olivo. La suave luz de la tarde proyectaba un tenue resplandor sobre su cabello plateado. Pensé que te habías mudado, dijo. Ella sonrió y respondió, no, me quedé. Quiero estar cerca de María. Cada mañana la visito y cada noche le cuento lo que el mundo ha hecho hoy. Se sentaron juntos en un silencio cómplice, observando cómo otros encendían velas y ataban cintas blancas con los nombres de sus seres queridos fallecidos. En ese momento, Martín comprendió que esta historia ya no se limitaba a él ni a una sola casa. Era una historia de memoria colectiva, del deber más sagrado de la sociedad, no olvidar jamás. Esa noche, Martín hizo las maletas. Se iba de Salem, no para escapar, sino porque este capítulo estaba cerrado. Antes de tomar el autobús de la mañana, entregó las llaves de la casa a la administración del monumento y colocó una carta doblada bajo la piedra de la entrada. Si alguna vez has oído un grito en la oscuridad, no te quedes callado. Si has visto algo malo, no mires atrás. A veces, lo único que nos separa del mal es una persona que abre la puerta y decide escuchar. En su mano sostenía una pequeña fotografía de Mary, su cabello ondeando al sol frente a la vieja puerta de madera, quemada hacía tiempo, pero jamás borrada de su memoria.
Mientras el autobús se alejaba, Martín no miró atrás. Sabía que los habían escuchado y que se había hecho justicia. La revelación de la identidad de las 14 víctimas conmocionó al país. Los medios internacionales calificaron el lugar como el sótano de la verdad y la tumba de un siglo olvidado. El Departamento de Justicia ordenó una revisión urgente de todos los archivos de personas desaparecidas entre 1975 y 2005. Se creó una comisión Carter especial en honor a Louis. Martín fue citado a Washington, D.C., como testigo estrella. Sentado junto a Clara y las familias de las víctimas en una sala de prensa abarrotada, pronunció una sola frase: el silencio ha matado, así que la verdad debe salir a la luz. Tras la desclasificación de documentos que revelaron el papel de Franklin en los campos de detención secretos, el exinspector detective Eli Logan fue arrestado por complicidad en crímenes de lesa humanidad. Durante el interrogatorio, Eli confesó: sabía que Franklin estaba enterrando gente. Pero tenía archivos sobre mí, sobre mi esposa, y amenazó a mi hija si no me callaba. Clara publicó su testimonio bajo el siguiente titular: si no me hubiera quedado callada, mi hija sería la siguiente. La historia se volvió viral, provocando protestas y demandas de justicia. Poco después, una orden de arresto internacional trajo de vuelta de México al exsoldado Robert Sanders. En el tribunal, declaró: lo hicimos por el país, por el orden. Si eso significara purificar a unos cuantos mendigos, a unos cuantos degenerados, lo volvería a hacer. Se hizo el silencio en la sala hasta que una mujer se levantó y gritó: mi hermano era poeta. Desapareció en 1997, y sus restos están bajo este sótano. ¿Cómo te atreves a llamar a eso purificación? El rostro de Robert palideció. Unos días después, fue condenado a 35 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Ante la creciente presión pública, el Congreso aprobó la Ley de Veracidad en la Búsqueda, que reabrió todos los casos de personas desaparecidas sin explicación y exigió pruebas de ADN a petición de las familias. Se exigió la plena cooperación de las fuerzas del orden. Martín, siempre apolítico, fue invitado a dirigirse al Congreso. Con una camisa blanca impecable, se presentó ante cientos de representantes y declaró: los muertos no necesitan derechos. Los vivos necesitan justicia, y la justicia es, sobre todo, reconocimiento. Nadie quiere admitir que este país una vez enterró a la gente bajo bungalows suburbanos. Pero esa misma admisión mantiene viva la verdad. No podemos borrar el pasado, pero podemos evitar que vuelva a suceder, y eso empieza por nombrar a cada persona. Su discurso fue transmitido en vivo. En 24 horas, la nueva ley fue aprobada por una mayoría abrumadora. Un mes después, en los terrenos de la casa N-17 de Olive Grove Lane, Martín inauguró su nuevo monumento conmemorativo. En lugar de erigir un imponente monumento, optó por preservar el sótano bajo una placa de cristal, iluminado por delicadas hileras de luces, un resplandor suave e infinito, como el de las velas que velan por las almas. A lo largo de la pared, el nombre de cada víctima brillaba en tinta plateada, como una constelación de estrellas velando por la memoria. Al fondo de la vitrina, una inscripción tallada a mano susurraba: el sótano fue olvidado, pero los de dentro, nunca. El día de la inauguración, miles de personas entraron en silencio. Una ancha cinta blanca que cruzaba la entrada de cristal parecía flotar en el aire, sostenida tensada por la señora Margaret y Martín, con las manos agarradas a las tijeras. Cuando la cinta se rompió bajo la hoja, no hicieron falta palabras, la emoción habló por todos. Cada persona, por turnos, avanzaba por el pasillo de cristal, contemplando esta oscura y preciosa reliquia. Algunos sollozaban ahogadamente, otros apretaban las palmas de las manos contra el cristal, mientras que otros escribían el nombre de un ser querido en la cinta, ahora desatada. Una niña pequeña, con un vestido morado, tiró suavemente de la mano de su madre y preguntó en voz baja: ¿de verdad hay gente ahí abajo, mami? Su madre se inclinó con ternura y susurró: sí, querida. Pero hoy ya no están ocultos, viven en nuestros recuerdos. Una semana después, Martín abandonó Salem para siempre. Solo se llevó una pequeña maleta, el diario de Louis, la fotografía de Mary y cartas de agradecimiento firmadas por cientos de personas agradecidas. Al salir de la estación de tren, Clara le preguntó: ¿y a dónde vas? Sonrió con una sonrisa teñida de cansancio y esperanza. Todavía no lo sé. Quizás Washington, quizás Boston.
Esta vez, viviré de verdad. A bordo del tren, Martín volvió a mirar el monumento conmemorativo por última vez. Ningún fantasma habitaba el lugar, ningún grito perdido resonaba, solo reinaba una profunda paz. Ese silencio luminoso que sigue a la sanación. Entonces abrió el diario de Luis y descubrió, en la última página, una nueva entrada. No estabas loco, eras el único despierto. Y, debajo de esa frase, una nota cuidadosamente escrita. Gracias por no rendirte y por darme la oportunidad de escucharte. El tren arrancó a toda velocidad, deslizándose por campos dorados bañados por un cielo cristalino. La verdad finalmente se había revelado. Se había hecho justicia y una comunidad entera había reconectado con su deber más sagrado, recordar.